Antes de este existía El hombre que ríe. Hoy, el origen literario del Joker. En 1886, Víctor Hugo, autor de Los Miserables, de Nuestra Señora de París, más conocido como El Jorobado de Notre Dame, escribe lo que él mismo denomina una de sus más importantes obras, El hombre que ríe. No estamos acá para hacer un resumen de la obra, porque estamos, como dice el título, solamente buscando los rastros literarios de este villano de Batman. Pero para entender El hombre que ríe necesitamos hacer un pequeño, muy pequeño resumen. Así que si no has leído el libro, o si quieres leerlo, o si quieres ver la película, sáltate hasta estos minutos porque si no... Spoilers! La historia trata sobre un niño que no conoce su pasado. Trata sobre Gwynplaine. Resulta que los robachicos o robaniños, que como su nombre lo indica, eran una banda que se dedicaba a robar niños y luego venderlos, le hicieron a él una tortura medieval. Tenemos que entender que El hombre que ríe se sitúa en el siglo XVI, siglo XVII, y por lo mismo las torturas medievales eran recurrentes. Esta tortura se llama El hombre que ríe. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que pase, Gwynplaine siempre va a tener la cara deformada de tal manera que va a parecer que va a tener una sonrisa. Y de ahí el nombre de la película, del libro. A todo esto, la película es muy buena, El hombre que ríe. Luego nos enteramos del pasado de Gwynplaine, que resulta que era hijo de un noble que había rechazado a su rey. Y este rey decidió torturarlo. Pero no solamente torturarlo, no solamente le caía a él el castigo, sino que también a su descendencia, que en este caso era Gwynplaine. De esa manera nos enteramos del porqué de su castigo. Resulta también que este noble tenía un puesto en el Parlamento que se le hereda al hijo, pero para subir al Parlamento tiene que dejar de lado a Ursus y a Dea, sus dos más antiguos amigos, sus dos únicos amigos. Así que los deja, da un discurso que no me voy a detener aquí en profundizarlo. Habla principalmente del problema social y de cómo estas clases están tan separadas, pero los nobles no lo toman en cuenta. Gwynplaine se decepciona, va de nuevo donde están sus dos amigos, pero no los encuentra. Resulta que se habían ido ya. Gwynplaine logra encontrarlos, pero Dea estaba muy triste por la separación que habían tenido. Ya su condición era crítica y muere. Gwynplaine, siempre con esta sonrisa en los labios, se acerca al mar y se lanza. Los creadores de El Joker dijeron textualmente que se habían basado en este personaje de Víctor Hugo, pero en el personaje interpretado, protagonizado por Conrad Veidt, que es el tipo que está apareciendo en pantalla, lo hacen de tal manera que incluso en su primera aparición, la primera aparición del Joker, ocupa la misma pose que Gwynplaine en esta película. También tomaron partes o elementos del personaje de la novela de Víctor Hugo. Ambos son entes condenados antes incluso de poder existir una salvación para ellos. Como dijo Víctor Hugo, El hombre que ríe es una tragedia. A su vez, el Joker es un ser trágico. En la gran mayoría de las historias que explican su origen, el Joker pierde todo. Pero, y aquí una de las principales diferencias entre estos dos, el Joker actúa y encuentra una forma de vivir con esta tortura. Podríamos decir que si Gwynplaine es un ente pasivo que solamente ríe y que sufre, el Joker es un ente activo que no sufre porque todo ese sufrimiento lo transformó en ira. Y es por eso que mata, porque actúa. Y es la acción pura lo que hace que el Joker no quiere sufrir el mismo destino que su homólogo literario, porque quiere vivir a toda costa. Al igual que el Joker, en la obra de El hombre que ríe, se muestra la desigualdad, no solamente de los que tienen más plata, sino de los que controlan la cultura. Tenemos al Joker, que si bien él también demuestra las desigualdades, él ya no tiene a nadie, ya no tiene gente que lo apoye como un amigo. Es simplemente a través del miedo que él logra controlarlos. Se da cuenta que incluso la gente más poderosa puede ser controlada.
Otro punto importante entre estos dos personajes es el tema del pasado. Mientras que en El hombre que ríe nos explican en el primer libro el pasado del protagonista, en el Joker hay una serie de pasados, hay una serie de elementos que incluso han hecho que haya cómics en los que hay tres Joker. Mientras que Gwynplaine es todo pasado, en el Joker no. Y esto es lo importante del pasado del Joker. Da lo mismo si es verdad o no. Da lo mismo si se lo inventó o no. Para él solamente es una justificación de sus acciones. El pasado para él está para construir su futuro. Y esto se debe principalmente a que Gwynplaine es pasividad absoluta, mientras que el Joker es acción absoluta. Él prefiere contemplar el Joker destruir. Finalmente, tenemos que el Joker es uno de los más grandes villanos de la actualidad. Me atrevería a decir el más, después de Darth Vader. Incluso aunque uno no haya visto ninguna película o no haya leído ningún libro, va a reconocer a este payaso del crimen. Pero muy pocas personas conocen al Joker literario.